El siglo de las luces, autor Don Alejo Carpentier. Capítulo 39, capítulo 39. El enfermo seguía luchando. Era imposible pensar que aquel hombre pálido y frágil, con trazas de cabo de raza, tuviese tales reservas de vitalidad. Tenido ya en casi perpetua asfixia, devorado por la fiebre. Le quedaban fuerzas aún para clamar en sus delirios que rehusaba la muerte. Varias veces Esteban había visto morir a un indio, a un negro. Para ellos las cosas ocurrían de muy distinta manera. Se postraban sin protestas, como bestias malheridas, cada vez más ajenos a cuanto les rodeaba, cada vez más deseosos de que los dejaran tranquilos, como resignados de antemano a la derrota final. Jorge, en cambio, se crispaba, alegaba, gemía, incapaz de aceptar lo que ya se había tornado evidencia para los demás. Tal parecía que la civilización hubiese despojado al hombre de toda entereza ante la muerte, a pesar de cuántos argumentos hubiera forjado a través de los siglos para explicársela lúcidamente y admitirla con serenidad. Y ahora que la muerte se acercaba inexorablemente, con el latir de los relojes, había que convencerse aún de que la muerte no era un fin, sino un tránsito, y que tras de ella esperaba otra vida y que debía entrarse en esa vida con ciertas garantías otorgadas de este lado de la barrera. Fue el propio Jorge quien solicitó la presencia de un sacerdote, que aceptó como confesión postrera lo que solo era un balbuceo de frases desilvanadas. Rosaura, sabedora de que los médicos se daban por vencidos, convenció a Sofía de que la dejase traer a un anciano negro brujo a la casa. «¿Qué más da?», dijo la joven. Ogué no despreciaba a los brujos. El hechicero procedió a una limpieza de la habitación con aguas aromatizadas. Arrojó caracoles al piso, observando si caían con la boca hacia arriba o hacia abajo, y acabó trayendo plantas compradas a un herbolario que tenía su tienda en las inmediaciones del mercado. Fuese lo que fuese, debió reconocerse que sus conocimientos aliviaron los ahogos del enfermo, reanimando un corazón que se mostraba por momentos de una agónica debilidad. Pero no había que esperar mucho más. Los mecanismos físicos del enfermo fallaban, uno tras otro. Los bebedizos del negro eran tan solo de un alivio pasajero. Los hombres del tendido y del sepelio, llevados por su seguro instinto, rondaban la morada a todas horas. No se sorprendió Esteban cuando vio aparecer al sastre de Carlos con unas ropas de luto. Sofía las había encargado a su modista, tan numerosas que llenaban varias banastas colocadas de cualquier modo en una habitación al fondo, donde la joven se vestía y desvestía desde que había empezado la enfermedad de su marido. ¿Acaso, por cumplir con una íntima superstición, no se resolvía a abrirlas? Esteban la entendía. Con haberse mandado hacer esos vestidos negros se había cumplido con un rito conjuratorio. Sacarlas de antemano era aceptar lo que no quería aceptarse. Cada cual debía fingirse a sí mismo que creía que el paño negro no habría de reaparecer una vez más bajo el techo de la casa. Pero 3 días después, luego de un irrebasable fallo cardíaco, el paño negro hizo su entrada por la puerta principal. Poco después de las 4 de la tarde, negro de los hábitos monjiles, negro de sotanas, negro de amigos, clientes del almacén, hermanos masones, conocidos y empleados, negro de pompas fúnebres, con sus túmulos y accesorios, negro de los negros de verdad, remotamente relacionados con la familia desde hacía 4 generaciones, por vínculos ancilares y que surgían, cual sombras olvidadas de sus barrios lejanos, para armar plañideros coros bajo las arcadas del patio. En aquella sociedad implacablemente compartimentada, el velorio era la única ceremonia que echaba abajo las barreras de condiciones y razas, admitiéndose que el barbero que alguna vez hubiese rasurado las mejillas del difunto viniese a codearse junto a su ataúd con el capitán general de la colonia.
el rector del protomedicato, el conde de Pozos Dulces o el rico hacendado recién dotado de un título de marqués de la Real Proclamación, aturdida por la presencia de centenares de caras desconocidas. Todo el comercio de La Habana se había volcado aquella noche en la casa de altos puntales. Sofía, adelgazada por sus vigilias, endurecida por el entrañable dolor que se exime de plantos y de lágrimas de buen ver, desempeñaba su función de viuda con una dignidad y un señorío que admiraba al propio Esteban. Pálida, ceñuda, mareada acaso por el perfume de flores tan diversas que sus olores mezclados se transformaban en un hedor ceroso, añadido al hedor de los blandones y de los cirios, al de los vagos medicinales que aún demoraban entre las paredes con sus identidades de mostaza y de alcanfor. La joven conservaba, en medio de sus desairados lutos, una hermosura ajena a sus propias imperfecciones. Su frente era tal vez demasiado voluntariosa, sus cejas harto pobladas, sus ojos demasiado remisos a la entrega. Sus brazos le quedaban largos, sus piernas eran acaso endebles para sostener la arquitectura de las caderas, pero de ella se desprendía, aún en el penoso menester presente, una luz de femineidad integral, venida de lo hondo, que ahora vislumbraba Esteban, entendiendo los resortes secretos de su poderoso estilo humano. Salió al patio para huir del abejeo de los rezos que llenaba el salón donde quedaba tendido el cadáver. Fue a su cuarto, donde los títeres en aquel momento cobraban un contrastante valor de esperpento a lo cachot. Se dejó caer en su hamaca, sin poder librar su espíritu de una idea tenaz. Mañana habría un hombre menos en la casa. Quedaban en palabras los proyectos de viaje que tanto lo habían angustiado días antes. Ahora se correría el año de tedioso luto, con las misas dichas a la memoria del difunto y las obligadas visitas al cementerio. Tenía un año por delante para convencer a los demás de la necesidad de un cambio de vida. Fácil sería regresar a un tema que alimentaba sus conversaciones de los días de la adolescencia. Carlos, demasiado pendiente del almacén, los acompañaría tal vez por 2 o 3 meses. Él se las arreglaría luego para quedarse con Sofía en algún lugar de Europa y pensaba en España, país menos amenazado que antes por las guerras francesas que, saltando por encima del Mediterráneo, habían ido a dar absurdamente al Egipto. Todo estaba en no apresurarse, en no dejarse llevar por impulsos momentáneos, valerse de los inagotables recursos de la hipocresía, mentir cuando fuese útil, desempeñar conscientemente el papel de tartufo. Regresó a las negruras del velorio, estrechando las manos y recibiendo los abrazos condolidos de gentes que seguían entrando por la puerta principal, llenando las galerías. Miró hacia el ataúd. Quien yacía allí era un intruso a quien se llevarían mañana, en hombros, sin que él hubiera cometido siquiera el íntimo delito de desear su eliminación física, como llamaban pedantemente los filósofos del siglo, rebasado la ejecución de un ente nefasto, el luto, cerrando la casa, reduciendo nuevamente el círculo familiar a sus exactas proporciones, volvería a crear la atmósfera de otros días. Se regresaría acaso al desorden de antaño, como si el tiempo se hubiera revertido. Tras de la larga noche del velorio, tras del entierro, con sus responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, bayetas y flores, obituario y requiem. Y se comentaría que había venido este de gran uniforme, y que había dicho aquel, y que había llorado el otro, gimiendo que no éramos nada. Tras de la despedida del duelo, con el dolor de estrechar 100 manos sudorosas bajo un sol que torturaba los ojos con la reverberación de las lápidas de mármol, volvería a establecerse un vínculo natural con la que atrás había quedado.
volvería a establecerse un vínculo natural con lo que atrás había quedado. Y habiendo cumplido con sus agobiantes obligaciones funerarias, volvieron a encontrarse en torno a la gran mesa del comedor Carlos, Esteban y Sofía, como antaño. Era un domingo, ante una cena encargada al hotel cercano. Remigio, que no había podido ir al mercado por estar en el cementerio, traía bandejas cubiertas de paños, bajo los cuales aparecieron pargos almendrados, mazapanes, pichones a la crapautín, cosas trufadas y confitadas que Esteban había ordenado personalmente, recomendando que se consiguiera a cualquier precio lo que no podía faltar. ¡Qué casualidad!, dijo Sofía. Me parece recordar que comimos casi lo mismo después de que murió. Y dejó la voz en suspenso, pues del padre nunca se hablaba en la casa. Lo mismo, dijo Esteban. En los hoteles la comida varía poco. Y observó que su prima estaba mal acodada en la mesa, como si de ella hubiesen resurgido los modales desgarbados de antaño. Probaba de todo un poco, sin orden, mirando al mantel, jugando maquinalmente con las copas. Se retiró temprano, agotada por sus noches de vela, pero ahora hubiese sido inútil exponerse a un contagio póstumo. Hizo armar su estrecha cama de soltera, sacada de una habitación que servía de desván. En el cuarto, donde todavía esperaban, sin ser abiertas, algunas de las banastas que contenían ropas de luto. Pobre Sofía, dijo Carlos, cuando los dos hombres quedaron solos. Quedar viuda a su edad. Pronto volverá a casarse, dijo Esteban, palpando una semilla gris rodeada por un hilo de oro, que en sus días de marino fuera su personal talismán para alejar tormentas y prevenir desgracias. En los días siguientes, para hacerse útil en algo, fue regularmente al almacén, ocupando el despacho de Jorge, fingiendo que de pronto los negocios le interesaban en alto grado. Allí, el cotidiano contacto con negociantes de la plaza y gentes venidas de provincia lo enteró de sucesos sorprendentes. Una sorda efervescencia se manifestaba a todo lo largo de la isla. Los ricos hacendados vivían en un continuo sobresalto, creyendo en la posibilidad de una conjura de negros, alentados a hacer aquí lo que habían hecho los negros de Saint-Domingue. Corrían leyendas acerca de la existencia de un cabecilla mulato, siempre invisible, de nombre desconocido, que recorría los campos para soliviantar las dotaciones de los ingenios de azúcar. La literatura de los malditos franceses se ocultaba en demasiados bolsillos y aparecían pegados durante la noche por manos misteriosas en las paredes de la ciudad. Unos pasquines amenazadores que, en nombre de la libertad de conciencia, daban vivas a la revolución y anunciaban la pronta erección de la guillotina en las plazas públicas a cualquier gesto de violencia cometido por un negro. Así se tratara de un loco o de un borracho, se atribuía un sentido subversivo. Por otra parte, los navíos traían noticias de agitaciones políticas en Venezuela y la Nueva Granada. En todas partes soplaban vientos de conspiración. Se decía que las guarniciones estaban sobre alerta y que de España habían llegado cañones nuevos para reforzar las baterías del Castillo del Príncipe. Pamplinas, decía Carlos cuando le venían con tales noticias, llevando prudentemente la conversación al terreno de los negocios. En esta aldea grande no saben las gentes de qué hablar. Aquí termina el capítulo número 39. Es decir, que termina el capítulo número 39 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor cubano don Alejo Carpentier.
Son las 12 del mediodía, las 12 en punto de un día jueves 23 de septiembre del 2021.